Él es psicólogo, maestrando en filosofía en la PUC, autor en la revista Pensar del Center for Inquiry de Nueva York, miembro del directorio de la Sociedad Secular Humanista del Perú y autor del portal Lucidez. La ponencia de hoy titula La ficción del libre albedrío, el determinismo desde el materialismo reduccionista. Gracias. Bueno, voy a tratar de elevar la voz lo más que puedo porque mi voz es un poco baja. Vamos a iniciar con esta charla rápidamente porque me preocupa que no pueda cumplir con el tiempo que nos han establecido ahora. Lo primero que tenemos que hacer, para poder entender ya la charla es analizar un poco el título. Si se han dado cuenta, yo estoy colocando la palabra ficción en vez de ilusión. Y esto no es un error, tiene un propósito, está hecho intencionalmente, porque voy a defender durante esta charla que no solamente el libre albedrío es una ilusión, como todo el mundo sabe que así es el término que se utiliza cuando no crees en el libre albedrío, sino además una ficción necesaria para que la sociedad funcione, sobre todo para resolver el problema del determinismo moral y para resolver el problema de la moralidad en general, de la responsabilidad moral. Bien, otra de las cosas que tengo que adelantar es que he utilizado el término materialismo reduccionista porque esto se relaciona directamente con la teoría de la identidad en filosofía de la mente. En realidad el término correcto sería fisicalismo reduccionista porque entendemos de que ya el universo no solamente está compuesto de materia, sino está compuesto de materia y las propiedades que le surgen a la materia. Por lo tanto, el término correcto sería el fisicalismo. Pero de todas maneras, justamente para poder hacer la asociación contemporánea que se hace con el tema de la teoría de la identidad, he utilizado el término materialismo. Toda explicación, toda ideología tiene una serie de pilares filosóficos que son esenciales, que sostienen, que son los cimientos de toda teoría filosófica o cualquier tipo de marco teórico, y que quiero establecerlos ahora para que se entienda qué voy a explicar en adelante y cómo voy a defender que el determinismo es la postura correcta y que el libre albedrío no solamente es una ilusión, sino una ficción. Y para eso vamos a establecer los pilares filosóficos. Tenemos pilares filosóficos ontológicos y pilares filosóficos epistemológicos. Podemos establecer pilares filosóficos éticos también, pero no es necesario para esta explicación. En este caso, los pilares ontológicos es, primero, el universo está formado por materia, leyes naturales y espacio y tiempo. Como ya hice la aclaración al inicio, esto puede entrar dentro de la concepción de fisicalismo, porque estamos hablando de materia, leyes naturales y espacio y tiempo. Sin embargo, he utilizado materialismo porque también quiero hacer una reducción al monismo materialista. Es una postura directamente monista. Alguien puede preguntarme, ¿cómo es posible que sea monista si tenemos aquí tres entidades? Materia, leyes naturales y espacio y tiempo. Bueno, se entiende que la materia es la sustancia que copa todo el universo, el espacio y tiempo es solamente el campo en donde la materia reside. Para esto podríamos citar incluso a Kant, que menciona de que hay un juicio a priori, que es este juicio de espacio y tiempo que tiene que estar presente siempre que imaginamos entes materiales. Y además, las leyes naturales, como todos saben, son simplemente propiedades que la materia tiene. Es decir, cómo la materia se dispone, cómo la materia se mueve, cuáles son las características o las formas o los patrones en cómo la materia se relaciona o cambia de estado. Entonces, en todo caso, podemos hablar de un materialismo o de un fisicalismo. Como digo, el término fisicalismo está mejor establecido que el materialismo, pero ya van a entender por qué he asociado al materialismo reduccionista. Otro de los pilares ontológicos es que el universo es causal. Todo el universo está regido por relaciones de causa y efecto, por lo menos de manera macroscópica, eso lo sabemos. Tenemos el problema de la indeterminación cuántica. Recuerdo que hay un comentario ahí en el post que hizo la Sociedad Secular que mencionaba de que cómo voy a hablar sobre el indeterminismo cuántico frente al determinismo del mundo macroscópico, y esto simplemente tiene una serie de explicaciones que no se reducen directamente a la concepción del libre albedrío. Ahora, ¿cómo se establece esta relación entre un universo que no es determinista, un universo indeterminista, que es el universo cuántico, con un universo determinista? Es sencillo. Puede haber varias explicaciones. Por supuesto que yo no soy físico y no puedo dar una explicación certera, pero tenemos explicaciones epistemológicas. Por ejemplo, que en un universo no determinista como el universo cuántico puede haber causas detrás que no conocemos por limitaciones cognitivas, y que esto explicaría que el universo es determinista en total, solamente que no lo comprendemos. O puede ser que el colapso cuántico que genera multiuniversos, que es también una hipótesis, sea esa determinación que rige al mundo cuántico.
Entre otras hipótesis, por ejemplo, el emergentismo también es una de las que más me gusta, ¿no? Si tenemos en cuenta que el universo es emergentista, también podríamos saber en todo caso de que la emergencia no se reduce a sus partes. Por lo tanto, entonces el macrocosmos tendría propiedades que son irreductibles a las partes que lo conforman, que sería la parte cuántica. Entonces el determinismo sería una propiedad emergente de un universo no determinista que es cuántico. Hay muchas explicaciones para eso. Bien, otra de los pilares ontológicos es que emergen sistemas materiales, ya lo hemos adelantado. Vamos a apoyar aquí una teoría emergentista ontológica. ¿Esto qué quiere decir? Directamente quiere decir que hay propiedades emergentes que no se reducen a la suma de sus partes. Por ejemplo, tenemos que no se puede reducir las propiedades de la biología a las propiedades de la física. Cuando uno estudia biología puede entender una serie de características, una serie de relaciones entre los sistemas biológicos que no se cumplen de la misma manera en los sistemas físicos. Entonces no se reduce, digamos, hay propiedades emergentes que son irreductibles. Hay una gran distinción entre el emergentismo epistemológico al emergentismo ontológico, de esto vamos a hablar más adelante. Luego, en los pilares epistemológicos, vamos a hablar sobre que el universo es cognoscible e independiente de nosotros. Bueno, eso estamos estableciendo como un pilar nociológico epistemológico. Hay una realidad allá afuera, yo soy distinto a esa realidad, yo soy un ente, la realidad es otro ente, yo tengo acceso a esa realidad, yo me relaciono con esa realidad es cognoscible por nosotros. Ojo, si alguien aquí es idealista, ya desde ahora estoy mencionando de que no va a poder seguir la coherencia interna de esta charla, por eso es fundamental establecer los pilares filosóficos previos. Otro pilar epistemológico es que el conocimiento es la relación del sujeto conocente con el objeto conocido. Hay muchas definiciones de conocimiento, pero me parece que esa es la definición más amplia. Yo como un sujeto cognoscente, cuando conozco, observo un fenómeno, un objeto, llega información hacia mí, creo una referencia en mi cabeza y la concordancia de esta información o de esto que emerge en mí cuando miro el objeto con el objeto en sí, ese es el conocimiento. Y bueno, se nos presenta al final propiedades emergentes, el emergentismo que no se relaciona con el emergentismo ontológico, sino se relaciona con un emergentismo netamente epistemológico. Por ejemplo, cuando yo miro este ecrán, veo una serie de características, por ejemplo, que es blanco, que tiene una determinada densidad, etcétera, pero esto no me dice nada sobre sus moléculas que lo componen, entonces es totalmente distinto. Esto es un tipo de emergentismo, como digo, epistemológico, porque se relaciona con límites cognitivos para poder acceder a la información de la realidad. Una vez establecidos los pilares filosóficos, vamos a definir lo que es el determinismo y vamos a empezar a explicar por qué el universo es determinista. Una definición trivial del determinismo que ha sido criticada por varios autores es que un mundo es determinista sí, dado su estado en un momento específico, y las leyes de la naturaleza, todo lo que sucederá después, se encuentra determinado, está completamente determinado. Es decir, yo ahora en este momento, y dado las leyes de la naturaleza, que es cómo funciona el universo, como las reglas del juego, en función a lo que haga ahora, todo lo que va a suceder después en el futuro está determinado. El problema con esta definición trivial es que da pie a universos que pueden ser con apariencia determinista, pero que no son deterministas. Y aquí sale Hume con su escepticismo de la causalidad. ¿Cuál es este problema? Por ejemplo, la inclusión de los milagros metafísicos. ¿Qué significa esto? Significa básicamente de que yo, por ejemplo, cada vez que suelto este control, cae al suelo a una determinada velocidad y se repite este patrón durante toda la vida, pero puede ser que un día yo suelte esto y de la nada no caiga al suelo y se quede flotando. El universo tiene apariencia de ser determinista, pero de la nada ocurre un milagro metafísico en donde no hay determinación. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de la teoría de la regularidad de la causalidad de Hume o el escepticismo humeano? Se resuelve a través de que tenemos que aceptar las leyes naturales como fenómenos reales. Tenemos tres concepciones principales, porque hay muchas más, de lo que son las leyes naturales. La primera concepción es la del humanismo, que obviamente parte de Hume, la del constructivismo, que me ha parecido propicia ponerlo ahora porque esto es una consecuencia del humanismo y más allá, incluso puede llegar hasta una postura netamente idealista, y luego la del realismo científico, que es la que pretendo defender aquí. Lo primero que tenemos que decir es que la concepción ontológica del realismo científico es que las leyes son entidades reales o potenciales, porque siempre se cumplen potencialmente, del mundo o del universo. O sea, existen,
Estamos describiendo un fenómeno real. La materia se comporta de una forma específica. En el caso del humanismo, vemos que las leyes son descripciones contingentes de regularidades, lo que menciona Hume en su escepticismo de la causalidad. Solo vemos regularidades. Si yo pateo esta botella y esta botella se mueve a una determinada velocidad, es simplemente una regularidad. No puedo asegurar que la siguiente vez que voy a patear la botella se va a mover a esa velocidad o se va a mover siquiera. Tampoco puedo asegurar, como menciona Hume, de que el sol va a salir al día siguiente. Y en el caso del constructivismo lingüístico, que es casi lo que se sigue de Hume, básicamente menciona de que las leyes son constructos lingüísticos o conceptuales, nada más. No hay ninguna referencia, no hay ninguna realidad ahí. Y en el caso del área epistemológica, bueno, se puede decir que el realismo científico son descubrimientos, porque se descubre un fenómeno real en el universo, mientras que en el caso de la teoría de Hume son generalizaciones empíricas. Esto generalmente por su simplicidad, es decir, si todos los días sale el sol a determinada hora o siempre sale el sol, bueno, pues es algo que se nos presenta empíricamente, que lo sabemos por experiencia, por lo tanto vamos a aceptar que el sol sale todos los días, pero nunca podremos saber con certeza que el sol sale todos los días porque no hay ningún tipo de explicación. Y en el caso del constructivismo son invenciones lingüísticas útiles, no descubrimientos. Pero nosotros vamos a defender en esta conferencia que las leyes naturales son verdaderas. Y lo primero que tenemos que hacer en función a esta defensa es que las regularidades requieren una causa metafísica. ¿De qué nos sirve la explicación de Hume, que siempre se asocia con una postura psicologicista? ¿De qué nos sirve esta explicación si su marco teórico queda directamente reducido a la mente y no nos dice por qué existen determinadas regularidades? Ok, aceptando que Hume tiene razón, aceptando pues que entonces todo es una cuestión de regularidades que se nos presentan, ¿cómo explicamos que ocurran estas regularidades? ¿Cuáles son las causas metafísicas de esta? Esto no hace, por supuesto, el realismo científico, pretende ir más allá. Y mucho menos va a ser el constructivismo lingüístico, que no tiene ningún tipo de interés en explicar la realidad como algo que existe. Las regularidades empíricas son mejor explicadas si se sigue la relación de causa y efecto. Claro, si yo puedo establecer cómo la Tierra se mueve y en función a eso, y también cómo viajan los fotones, y en función a eso puedo ver cómo el Sol aparece todos los días y hago una explicación explícita de cómo desde las partículas más elementales hasta la experiencia que tenemos surge el Sol todos los días o sale el Sol todos los días, es mejor explicado, o sea, se entiende mucho más las regularidades empíricas. Luego, la existencia de leyes proporciona una mayor coherencia al universo, al cosmos. O sea, ¿cómo podemos entender el cosmos si no tenemos una teoría bella que nos permita entender por qué se dan cada fenómeno, por qué se produce cada fenómeno? Esto es lo que se le llama pues, en ciencias la belleza de la teoría. Y luego, la incomprensión del proceso causal de algunos fenómenos solo se reduciría a sus limitaciones epistemológicas. Que no podamos entender las relaciones causales de algún fenómeno específico puede estar vinculado a dos factores: a que cognitivamente hablando no tenemos la facultad de poder entenderlo, o que tenemos limitaciones directamente técnicas por ahora. Y eso también explicaría por qué la cuántica se nos presenta como indeterminista, y puede ser, como digo, una de las salidas a esto es que no hemos encontrado la causalidad cuántica, ¿no? De repente hay algunos patrones ahí que están haciendo que haya causalidad, pero no la conocemos. Para finalizar, esta frase que justamente ilustra muy bien el realismo científico: la masa no está asociada con la gravedad. La masa por sí misma curva el espacio-tiempo y genera gravedad. O se entiende eso por gravedad. Entonces, una definición, ahora sí arreglada, si quieren, una definición robusta de lo que es determinismo, es simplemente agregarle una palabra que parece ser importante. Esto lo han dicho varios autores, porque esto evitaría claramente los mundos que parecen ser deterministas, pero no lo son. Un mundo posible es determinista si y solo si, dado un conjunto de leyes naturales verdadera, he ahí la clave de la diferencia con la otra definición, leyes naturales verdaderas para ese mundo, y un estado de cosas para un instante de tiempo queda fijado todo el futuro de ese mundo. Y así se genera el propio determinismo, que tiene sus vertientes, que es el determinismo fuerte, el determinismo suave como primera vertiente, que habla de los compatibilismos. Por falta de tiempo no voy a profundizar mucho en los compatibilismos, pero ya se sabe que no estoy definiendo para nada un determinismo suave en esta conferencia, sino un determinismo fuerte, específicamente el determinismo escéptico, porque también hay el determinismo de los libertarios, que es el determinismo fuerte o como no compatibilístico, que es de los que creen que existe el libre albedrío. En este caso yo estoy defendiendo el determinismo escéptico. Bien, una vez hecho la definición de determinismo, vamos a ver la definición de libre albedrío.
Para esta definición tenemos que definir la libertad. Y una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer a la hora de poder armar esta charla es encontrar una definición ontológica de lo que es la libertad. Generalmente las definiciones se reducen al ámbito político porque la libertad es un valor humano, entonces es un poco difícil encontrar una definición que trascienda la perspectiva humana de la libertad. Si vamos al diccionario de Oxford, tenemos una definición muy básica que al final, como siempre hacen los diccionarios, nos dejan con más dudas que respuestas, porque nos dice que es la capacidad de actuar por voluntad propia. Entonces, ¿qué es eso? No entiendo qué significa eso. Si vemos una definición del libertarismo ontológico, que es, como menciono, esta postura que defiende directamente el libre albedrío, tenemos una definición como capacidad real de haber hecho otra cosa, es decir, que en una misma situación el agente podría haber actuado de forma distinta. Eso sería la libertad dentro del libertarismo ontológico. Y la otra definición es la que más me interesa, y creo que esta da pie directamente a la libertad negativa y positiva, sobre todo la negativa. La positiva es una forma de libertad mucho más racionalizada que persigue una verdadera libertad, según yo. Esto me gustaría haberlo tratado, pero por falta de tiempo no lo vamos a tratar. La libertad de Hobbes, que la libertad se entiende como la ausencia de impedimentos no contenidos en la naturaleza y cualidad intrínseca de la gente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no haya impedimentos en la naturaleza o en la cualidad intrínseca de la gente? Yo, como sistema material, tengo una serie de características, tengo una serie de propiedades internas, tengo una serie de relaciones entre cada uno de los componentes que están dentro mío, y estas relaciones tienen determinados patrones, formas de comportarse, formas de relacionarse. Yo no puedo en este momento arrancarme el brazo y después pegármelo, porque si me arranco el brazo me desangro y hay una serie de consecuencias. Para Hobbes no importa que no tengamos esa posibilidad. Siempre y cuando no haya intervenciones externas, el agente es libre. Entonces la libertad es cuando el sistema físico está actuando como naturalmente el sistema físico debe actuar. Esa sería una definición más grande de la libertad ontológica, porque esto aplicaría ni siquiera solamente a los seres humanos, sino a cualquier sistema del universo. Una vez hecho esta definición, vamos rápidamente con la definición de libre albedrío. Elegir con libre albedrío es elegir de tal manera que mi elección no está determinada por mi estado previo, ni por el estado previo del mundo, ni por las condiciones del contorno en las cuales yo estoy haciendo la elección. Esta es una definición de Gustavo Esteban Romero. Bueno, esto ya podemos ver que es una definición contraria a lo que es el determinismo, porque claro, si yo tengo libre albedrío, si yo decido levantar esta botella, y puedo haber decidido no levantar esta botella. Si es que el universo es determinista, no importa si regreso en el tiempo yo mismo, no como un agente tercero que me estoy viendo a mí mismo, sino yo mismo nunca dejaría de levantar la botella. Entonces, simplemente si yo puedo hacer lo que quiera hacer sin necesidad de ningún tipo de ley que rige mi acción, soy libre. Hay otra definición que es de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que es un agente tiene libre albedrío, sí, en una situación dada podría haber actuado de otra manera, o como mínimo podría no haber hecho la acción, o lo que hizo. Al final estas definiciones se reducen a que ser libre implica que nuestras acciones emanan de nosotros mismos. Y aquí viene el problema, señores, con el libre albedrío. ¿Qué significa que nuestras acciones emanan de nosotros mismos? Significa, directamente, que parece que nosotros fuésemos entes distintos al universo y que no nos regimos por las leyes del universo. Que las leyes del universo no nos afectan. Parece ser entonces con esta definición, aunque lo que nos dice el libre albedrío, es que el universo está afuera y nosotros somos otros entes. Y justamente para eso tenemos que ir al rescate y utilizamos la filosofía de la mente. Con la filosofía de la mente vamos a resolver el problema del determinismo versus el libre albedrío. El libre albedrío es nuestra primera intuición porque está asociada al yo. El yo es una intuición primaria. Claro, no surge apenas naces, porque obviamente un bebé no tiene la autoconciencia. Sabemos que el yo está relacionado a la autoconciencia. Sabemos que ciertos animales no tienen autoconciencia, no han pasado el mirror test, que es una forma de medir la autoconciencia. Pero sabemos que a una determinada edad pues ya se desarrolla la intuición del yo. ¿Y qué es la intuición del yo? Yo soy un ente, el universo es otro ente, yo me relaciono con el universo. Yo estoy dentro del universo, pero yo no soy lo mismo que el universo. Las cosas, el mundo, viene a mí, se relaciona conmigo, yo puedo tocar, interactuar con el mundo, pero yo no soy
el mundo. Yo soy un ente aparte. Esa es la intuición del yo. Al parecer parece que nosotros fuésemos autónomos, no estaríamos regulados por las propias leyes de la naturaleza. Y justamente el libre albedrío está relacionado a esa intuición. Tenemos varias intuiciones, como menciono, yo soy un ente distinto del universo, y la otra intuición es mi experiencia fenomenológica no puede ser reducida a sus bases materiales. Cuando yo siento que soy libre, o que tengo libre albedrío, la sensación de libre albedrío, estoy teniendo una experiencia fenomenológica o una experiencia cualitativa, la qualia, la llamada qualia actualmente en la filosofía contemporánea. ¿Esto qué significa? Algo que se me presenta en la mente. Por ejemplo, si yo miro la rojez del rojo, o si miro algo rojo y siento la rojez del rojo, eso no se puede reducir, o al parecer no se puede reducir, a los procesos materiales que están ocurriendo cuando miro la rojez del rojo. Parece que es distinto. Viene un neurocientífico y me dice, la rojez del rojo es determinados electrones que se transmiten por determinadas neuronas. Y yo digo, ok, pero yo no estoy sintiendo esos electrones, no lo miro así. Yo puedo mirar esos electrones, sí, me puede mostrar esos electrones en una máquina, neuroimagen, pero cuando yo siento la rojez del rojo, siento otra cosa. Eso es porque es una intuición del yo, y ahí está relacionado con la intención del libre albedrío. Otra de las... esta frase la coloqué porque justamente rescato una frase que es muy graciosa sobre la discusión entre psicología evolucionista y el culturalismo, que bueno, pues los psicólogos evolucionistas dicen que los culturalistas creen que la evolución ha afectado al cuerpo humano desde el cuello hacia abajo, ¿no? Nunca ha afectado arriba. Y parece ser que para los que defienden el libre albedrío, todo está determinado, menos mi cabeza. Ahí sí soy libre. Nuevamente se relaciona con una intuición que tenemos. Bien. ¿Cómo resolvemos este problema? La teoría de la identidad viene al rescate. La teoría de la identidad es una teoría dentro del materialismo reduccionista y eso es porque utilicé ese nombre, es la razón por la que utilicé ese nombre, porque se relaciona con el materialismo reduccionista como oposición del problema mente y cuerpo. ¿Qué nos dice la teoría de la identidad? Que todas las propiedades mentales son idénticas a las propiedades materiales. No importa que tú sientas que cuando miras la rojez o cuando experimentas la rojez del rojo es distinto a procesos materiales. La rojez del rojo es un proceso físico que está ocurriendo en mi cerebro. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de que se nos aparece dos cosas? Por la forma como accedemos a la información. ¿Recuerdan el pilar filosófico de qué es conocimiento? El conocimiento es acceder a la información de mí como sujeto con un objeto que está afuera, es acceder a la información en tercera persona. Pero también podemos acceder a la información en primera persona. Eso es la experiencia del ser. La experiencia del ser no quiere decir que sea otra cosa, simplemente son formas de acceder a la información. Alguien podría decir, por ejemplo, pues que cuando yo toco la pared siento una experiencia determinada y cuando miro la pared también tengo otra experiencia determinada. Pero nadie puede decir que entonces como tengo distintas experiencias al tocar y al mirar, la pared son objetos distintos. No, son solamente dos formas de acceder a la información. La forma en primera persona, que solo se reduce a la experiencia del ser, y la forma en tercera persona, que se reduce a la relación entre el objeto y el sujeto. Entonces, un neurocientífico puede mostrarme las neuronas que están interviniendo en la rojez del rojo, y yo puedo ver lo mismo que estoy sintiendo cuando tengo la rojez del rojo, solamente que desde una perspectiva de tercera persona, pero al final estoy viendo el mismo fenómeno. Entonces, el libre albedrío es como la rojez del rojo. Ambos son idénticos a procesos materiales. Por lo tanto, hacer el libre albedrío un proceso material no existe. Si el libre albedrío solamente es una intuición que tenemos, al igual que la rojez del rojo, entonces, y esa intuición es un proceso material, entonces la sensación de libre albedrío, señores, está determinada por leyes causales. La propia sensación de que yo soy libre está determinada por leyes causales, por lo tanto, el libre albedrío es una ilusión. Entonces, si el libre albedrío es una ilusión, ¿cómo resolvemos el problema de la responsabilidad moral y qué tiene que ver la ficción? Bueno, para resolver este problema, rápidamente, esa es la parte final para cumplir con el horario. Para resolver este problema, primero tenemos que ya establecer que el universo es determinista, que no existe el compatibilismo, estamos hablando ya de que estamos defendiendo el determinismo fuerte, y la libertad tiene una función instrumental que se sustenta en el principio de causalidad. ¿Cómo voy a defender esto?
El libre albedrío es una ilusión, pero también debe ser una ficción por el propio principio de causalidad cotidiano. Si yo, por ejemplo, en este momento agarro este control y le tiro el control a alguna persona dentro del público, quizás esa persona puede venir y golpearme, o quizás esta persona puede denunciarme. Hay una causa y hay un efecto en función a lo que yo hago. Por lo tanto, entonces, tenemos que actuar en función a que existe el principio de causalidad. Tenemos que actuar como si fuésemos libres porque estamos persiguiendo determinados objetivos. Si yo crío a mi hijo de una determinada manera, voy a tener una serie de resultados en el futuro. Entonces, el libre albedrío no solamente sería una ilusión, sino sería una ficción, entendiendo ficción como algo fabricado intencionalmente de manera colectiva, una ficción humana, con el propósito de realizar algún futuro. Pero ojo, el libre albedrío, a pesar de que a pesar de que creamos en la causalidad y juguemos a que tenemos libre albedrío, no importa lo que hagamos. Si yo decido criar a mi hijo de una manera y mi hijo sale de determinada manera, o si yo decido o no tirar esto, no importa lo que hagamos, el universo sigue siendo determinista. El determinismo está detrás de las intenciones que tengamos para nuestro futuro, pero no nos queda otra que jugar a que tenemos libre albedrío, porque si no, la sociedad se va a la shit. Gracias a todos. Bueno, ¿cuánto tiempo? Quedan 4 minutos. Si alguien desea plantear una pregunta, puede. ¿Podría explicarnos un poco más sobre la libertad positiva? Ya, perfecto. A ver, no, las tenía en diapositivas, pero las saqué al final, así que te las explico sin diapositivas. Bueno, como mencionaba, la libertad de Hobbes da pie a la libertad negativa, que ya sabemos que la libertad negativa no tiene nada que ver con... Es como que el objeto es libre si no tiene restricciones. Pero la libertad positiva es una libertad mucho más racionalizada, es una libertad que realmente nos permitiría llegar a un futuro glorioso si se establece cuáles son las bases de lo correcto. Una persona es libre si puede controlar sus impulsos, si no hace lo que le dicta su ser, lo que le dicta, y sobre todo ahora que estamos hablando del determinismo, si no hace lo que le dicta su propio ente material. Claro, la libertad positiva puede estar relacionada con una máxima, como por ejemplo propone Kant con una deontología, pero no necesariamente con eso, también puede estar relacionada con que nosotros, por evidencia científica, por ejemplo, hemos llegado a una conclusión que determinada acción es la más correcta o la más eficaz para tener determinado resultado, o porque la propia racionalidad, después de haber hecho un análisis filosófico, lógico, muy serio, nos dice que eso es lo correcto. Cuando uno persigue lo correcto, al final, está siendo realmente libre porque está buscando ese progreso. Entonces, eso sería la libertad, bueno, en términos resumidos, la libertad positiva. ¿Alguna otra pregunta, señores? Disculpen si ha sido un poco técnica, esta conferencia es explícitamente de carácter filosófico, entonces, claro, he tratado de hacerlo lo más divulgativa posible, pero es un tema espinoso, ¿no? Se ha tocado desde la época de la antigüedad clásica y ahorita hay mucho más información, entonces es muy difícil, digamos, reducirlo a un ámbito más simple. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Podría considerarse que en todo caso, si es que estamos hablando un poquito de cuántica, si es que sigue los universos múltiples, entonces podría ser que, o sea, exista un múltiple determinismo donde todas las posibilidades sean todo es posible? Claro, o sea, la propuesta, no me acuerdo si era la de Bohm, porque había Bohm, creo que era el autor, pero había otra más que tenía que ver con los universos múltiples. Esta propuesta nos dice de que la cuántica sería determinista porque habría un colapso en distintos universos y estos universos estarían determinados, o sea, habría patrones que se van siguiendo, ¿no? O sea, entonces no sería, digamos, tan aleatorio como se pensara. Claro que esto es una hipótesis porque todavía no sabemos que existen los multiuniversos, ¿no? Eso sería la resolución. Sí que es un tema espinoso. De hecho, tú me pusiste la pregunta de cómo se llega a eso. Sí, es un poco fregado y creo que es una gran chamba para los físicos cuánticos poder resolver eso, ¿no? Otro lado, me imagino. Muy buena pregunta.
Creo que las mejores posturas con respecto al libre albedrío se relacionan directamente si cambias los pilares filosóficos que hemos establecido. Si tú, por ejemplo, crees de que la realidad no existe, sino que al final todo se reduce a un psicologicismo y que pues, el idealismo es lo que realmente hay, o sea, lo que le genera la mente, podríamos ahí sí aceptar de que entonces puede haber algo más o puede haber esa libertad. Pero si estamos estableciendo bases estrictamente materialistas o fisicalistas como las que yo he hecho, es imposible, justamente por la propia naturaleza de la ontología materialista, que seamos libres, porque si al final de cuentas somos sistemas materiales, al igual que todo lo que hay en el universo, tenemos que estar determinados por las mismas leyes del universo. Entonces, tendríamos que cambiar dichos pilares, eso sí, pero si no, no encuentro una refutación. Sí, ya. Sí, en algún momento mencionaste la noción de que algo se repita muchas veces y el futuro nunca cambie, ¿no? Que no ocurra este milagro, que cambie las cosas. Sí. Entonces me quedé pensando yo en una línea, ¿no?, de tiempo y se me vino a la mente el concepto del infinito, ¿no? En este futuro lejano, ¿no?, donde todo se repite, y me surgió la duda de cómo concibes tú este concepto del infinito en esta línea de tiempo a futuro y las propiedades o el conocimiento que tenemos en torno a este concepto, ¿no? Que de repente es un poco más matemático, pero que de repente no podemos extrapolar el comportamiento en una línea de tiempo finita a un futuro determinado, ¿no? O sea, que se sigue extendiendo. Sí, bueno, en el caso de que se presente universos con apariencia de ser deterministas, pero que no lo sean, sí genera un montón de problemas con respecto al futuro. Ahora, en el caso de que realmente hacemos referencia a que las leyes de la naturaleza son verdaderas y entonces un universo es determinista si sus leyes son verdaderas, hay un montón de posturas que apuntan a que primero el universo podría tener un fin que sería, pues, estaría relacionado con el Big Crunch o en todo caso cuando el universo se enfría. Y no sería un universo infinito, o sea, ahí quedaría por el mismo principio de entropía, ¿no? Porque al final todo quedaría en un estado de entropía máxima donde ya no habría ningún tipo de intercambio de materia, ¿no? Pero claro, esto estableciendo que las leyes naturales son correctas. Entonces solamente, me parece, por lo menos según mi postura, la teoría del infinito se defendería si es que hay universos que son aparentemente deterministas pero no lo serían. Pero si es que el universo es determinista, sí o sí, por lo menos siguiendo las leyes que conocemos actualmente de la física, terminaría en ese colapso donde ya no habría más universo. Eso es. Ahora, hay hipótesis como de los agujeros blancos, ¿no?, que en el caso del Big Crunch podría generar agujeros blancos y los universos serían, pues, una serie de... O sea, habría una selección natural a escalas cósmicas, ¿no? Eso sería. Sí, sería el caso. Sí. Muy bien. Agradecemos a Diego y a todos ustedes por acompañarnos y los invitamos a seguir disfrutando del evento. Gracias.